Entonces, un gusto. Qué rico ver a gente apasionada por este tema. Mi nombre es Esteban Lizarazo. Soy investigador en cadenas de suministro de la Universidad de Cranfield, profesor del INALDE en la materia Dirección Estratégica de Supply Chain y de Producción, y soy el presidente de Vitalis, Laboratorios Vitalis. Entonces, un gusto tenerlos acá. Llevo apasionándome con este tema desde mucho. Mi inicio en la industria fue en el área de supply chain y pues después me fui moviendo a otras áreas, pero le tengo un especial cariño. Y siempre vi cuando visitaba a los hospitales la problemática que hay, que la idea es contárselas y mirar cómo podemos trabajar eso, pero además el enorme campo y oportunidad que hay en este tema. ¿Ok? Bueno, mi conferencia se llama Logística de talla mundial y cadena de abastecimiento y básicamente es académica. No voy a hablar mucho de Vitalis, allá tenemos la muestra comercial, creo que es un espacio académico. Entonces, arrancaría con, bueno, conflicto de interés, ya les comenté. ¿Qué es logística? Y este es un tema bien interesante porque logística es de los temas más antiguos que existen. Y viene como muchas de las grandes invenciones del mundo por la parte militar. O sea, desde cuando uno empieza a leer este libro que es bien interesante, El arte de la guerra, de Sun Tzu, uno ahí empieza a ver que en lo último, como él planteaba, el ganar una guerra tiene que ver con temas logísticos. Cortar suministros, digamos, a su oponente, dónde ubicarse. Entonces, este es un tema muy antiguo que cogió mucha fuerza y ha ido cogiendo mucha fuerza y empezaron las compañías a adquirirlo. Yo diría que la gran diferencia entre logística y supply chain o redes de valor es que la logística inicialmente era yo con yo. Era cómo mejorábamos nuestro departamento, cómo hacíamos una mejor entrega, pero el cliente todavía estaba bien lejos. Y entonces viene un tema del famoso supply chain, que acá lo traigo, ahorita hablamos un poquito de esto, y es empezar a mirar que ya no somos unos solos, sino que está el proveedor de nuestro proveedor, y el proveedor del proveedor, más todos los canales que hay, mayoristas, minoristas, y después está un cliente. Y lo más hermoso de estar en salud es que es un paciente. Entonces acá hay una gran diferencia. Traigo acá esto y es para centrar la primera parte de mi conferencia sobre por qué es tan difícil el tema de supply chain y qué está pasando. Esto para los que han estudiado logística es el efecto látigo y es parte de lo que hoy en día está ocurriendo con muchos fenómenos. Pongo uno, el desabastecimiento, que no es solamente en salud, es en todo, porque el mundo está conectado y es como algunos cambios en demanda. Nosotros venimos de una demanda a nivel de hospital muy distinta de unos años, muy enfocadas a ciertos productos, sobre todo la UCI, a un cambio porque empieza a haber la utilización de urgencias fuerte y sobre todo los quirófanos otra vez y algunos tratamientos. Eso cambia totalmente y como hay unos temas de, digamos, tiempo, hace que las variaciones en el hospital, el minorista la sienta, pero más allá la fábrica la siente mucho. Y cuando usted ya está fabricando, como es el caso mío, usted empieza a sentir unos temas de demanda que uno diría son locos. O sea, un mes, un producto disparado, al siguiente mes, bajito. Y eso, si yo se lo paso al que me provee las APIs y los excipientes, igual dirá, ¿qué está pasando? Y son por cambios que si bien generalmente son algunos constantes, estamos enfrentándonos a nivel hospitalario en un tema de 2 etapas debido, digamos, a la pandemia. Ustedes ven, y creo que lo tienen claro, que el tipo de productos, sobre todo los anestésicos, se comportaron muy distinto hace unos meses, no mucho, a lo que hoy en día está. Entonces es importante primero entender, si yo le digo a la gente que quiere meterse al mundo logístico y me dicen, ¿qué temas son claves? Entender que hay algo que llamaba el efecto látigo.
Y el efecto látigo se da básicamente por distorsiones, en donde yo lo que voy haciendo es pasando, y al final los productores de aguas arriba, pues tienen una mayor. Entonces, cuando usted ya está acá, usted empieza a decidir hasta dónde va a producir y qué no produce. Y eso obviamente empieza acá y por acá empieza a pegar. Y eso ya está estudiado, eso lo estudia muy bien. Estos son un británico y un australiano, Disney and Towell, y ellos hablan de varios efectos y van a ver que en los hospitales se ven. El primero es fluctuación en precios. Cuando hay fluctuación en precios, por lo que sea, se genera una demanda que en ocasiones el distribuidor de pronto no logra entenderla y menos el fabricante. Y es de pronto, oiga, el precio puede cambiar, se abastece, se compra de más y eso distorsiona totalmente. Eso ha sido, digamos, investigado no solamente acá. La segunda es un efecto de, como me da miedo quedarme sin producto, la voy a exagerar. Entonces hago un super pedido, el representante de ventas sale emocionado que tiene un super pedido y después se administra de alguna manera ese temor a quedarse y es, me cambió la demanda, es que no me lo entregó a tiempo y empieza a haber unas cancelaciones de órdenes. Al final, toda la cadena está sufriendo, eso es lo que no empezamos a ver. No es nada más la empresa productora, la distribuidora o digamos ustedes como hospital. Me vuelves a la presentación. La otra, el efecto de la orden, y es cuánto le puedo despachar. Y ese cuánto le puedo despachar, pues hace que de pronto demandas, ocurre mucho, por ejemplo, en devices, que usted de pronto necesita un tema de cierta cantidad, pero le toca llevarse toda la caja. Y eso en general distorsiona porque el que está en la cadena dice, la demanda se disparó y paja. Lo que ha ocurrido es que usted ha vendido una unidad, digamos, grande. Y después, por el otro lado está, pues que la vida es de lead times. Cambios que hoy no vemos ya están ocurriendo y seguramente los vamos a ver en 6 meses. Es decir, en este momento no sabemos, pero puede que una fábrica en China, por alguna decisión que se está tomando, nos vaya a impactar en 6 meses. Porque eso a su vez va a ir a un inventario, eso a su vez va a estar en un trader, después llegará al productor, el productor transforma, está a granel, PT, después llega al distribuidor. Entonces ese tema no todo el mundo lo tiene claro y es, hay lead times y no es cero. Ya vamos a ver un poquito tendencias que hay en esto. Bueno, un poco contarles en qué he estado, digamos, estudiando y además trabajando. Hoy en día me encuentro, voy a ponerlo acá, me encuentro acá en la parte de manufactura, Vitalis es productor, he estado en la parte de distribución, estuve muchos años manejando a Marey y también estuve en proyectos acá en esta parte, sobre todo en logística hospitalaria, en la dispensación, no administración y central de mezcla. Esto que ustedes ven ahí es una red tremendamente compleja, con una particularidad, esa es donde estamos hoy en día, que está muy bien estudiada y lo van a ver de aquí al hospital, porque quien financia la mayoría de estudios es la industria, pero está muy mal estudiada y les diría hay muy poco estudio en lo que es la cadena de suministro interna, o sea, la interhospitalaria. La intrahospitalaria, perdón. Ahí no hay mucha literatura y ahí es donde está el gran tema y lo de la dificultad, ya les voy a ir contando. Entonces, un poco les traje qué se ha venido estudiando, más o menos estado del arte, para hablar ya de qué estrategias podemos tener. Bueno, varios temas porque esto es más difícil. Hablan de que la cadena en la que ustedes están es de las cadenas más complejas del mundo. Y uno empieza a verlo porque, primero, hay una cantidad distinta a cualquier otra industria en donde se habla que lo que maneja las áreas de supply chain, compras, equipos, es casi el 46% en la literatura del presupuesto de un hospital. Eso es muchísimo. Entonces, primer tema, claro que hay un tema de, ojo, porque por ahí, digamos, puede estar de alguna manera la sostenibilidad financiera del hospital. Segundo tema, porque es muy distinto manejar el supply chain
por ejemplo, de los productos farmacéuticos, en donde usted tiene alternativas, pero además alternativas estandarizadas, es decir, usted puede tener marcas, pero al final tiene moléculas y usted puede de alguna manera usar estrategias de diversificación. El gran tema está en cómo manejar lo que va a los servicios quirófano, los perioperativos. Porque ahí es muy difícil la estandarización y es muy difícil, digamos, el usted decir, este dispositivo médico hace esto mismo. Cambia materiales, la innovación, la regulación incluso es distinta en cuanto a devices a lo que es el mundo farma. Y pues por el otro lado usted tiene otros materiales que si le faltan, afecta totalmente el hospital. Con un agravame, en cualquier otra industria, si usted no cumple, hay un cliente insatisfecho, no estoy diciendo que sea menor, pero acá las consecuencias de no cumplir pueden llevar a la muerte de un paciente. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Y yo siempre trato ojalá nos metamos más y más y ojalá llenemos más auditorios, que un tema tan crítico, uno, no tenga tanta academia detrás de él. Poca gente estudia estos temas. Es más, poca gente está generando conocimiento en estos temas. Y lo segundo es, ¿cómo es posible que esto que es tan complejo no hayamos entendido bien cómo moverlo distinto? Porque estamos en la cadena de suministro tal vez más compleja que existe. Bueno, un poco acá el tema de cómo está el sector salud. Hablo de todo el sector salud. Este es un estudio en Australia, miran 8 hospitales y uno debería estar en ejemplar. Esto es una cadena de suministro ejemplar. Que hay integración total. ¿Qué es integración total? Nos conocemos y nos contamos nuestra información. Eso obviamente no ocurre. Digamos que uno podría hablar de integración interna, o sea, dentro del hospital estamos totalmente integrados. Miren que no hay ningún hospital, salvo el F, las letras hablan de los hospitales, los 8, y donde lo que dice es que en general estamos en un tema de integración funcional y, digamos, alguno peleando, que seguramente verá, que es ese baseline, pero en general nos falta todo esto para llegar a una excelencia de cadena de suministro. Entonces, de nuevo, uno dice, oiga, deberíamos estar haciendo más estudios, más iniciativas, más pilotos, fomentando un montón de temas, creando un gremio que trabaje estos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema bien, bien interesante. Pero en general, no en Colombia, en el mundo entero. Supply chain en salud se cree que está 20 años atrás de lo que están otras industrias que tienen, digamos, excelencia. Y esto no es menor, porque detrás de esto, pues hay vidas, detrás de esto también está un montón de dinero. ¿Ok? Bueno, de alguna manera que se podría utilizar mejor. Traje esto, una de las personas que ha venido estudiando es Amaya, de la Universidad de los Andes, lo publica en 2010, él tiene un grupo de investigación muy interesante, se apoya mucho en un grupo de Canadá viene estudiando esto muy bien, y han hecho unas cosas impresionantes, y él habla de que hay 4 estados en el tema de su hospital. ¿Cómo está usted? O sea, ustedes, si vienen acá de hospitales, ustedes están o en estado 1, que están haciendo un supply chain de contribución operativa, o pueden estar en un estado 4. Generalmente, los hospitales mejor rankeados están en estado 3. Pocos o no conozco, digamos, en contribución totalmente estratégica. Y un poco el marco de referencia que él hace es estado 1, si usted está minimizando problemas, es decir, todos los días apagando incendios, seguramente usted está en estado 1. Visión, pues saben que es, pero no hay una visión supply chain e inversión 0, que es lo otro. Supply chain sin inversión no existe. Supply chain sin sistemas de información no existe. Entonces, cuando yo llego a un hospital y me dicen, hacemos un supply chain de maravilla, le digo, ¿y qué plataforma tienen? No, tenemos, digamos, todo lo que maneja la prescripción electrónica, tenemos los GIS.
Ahí no está el supply chain. Es usted qué sistema de información tiene. Entonces, en general, cuando usted no invierte en estos temas, y ya vamos a hablar, pues miren cómo esto va haciendo. Estado 2, estar a la par de otros hospitales, visión corto plazo, inversión en tecnología ya empieza a ver. Estado 3, hay no solamente, digamos, inversión en tecnología, sino inversiones humanas, que es el otro tema. Yo veo a veces la gente de supply chain está como a ver, les diría, uno entra a algunos hospitales y inversión para temas médicos está bien, grandes bolsillos, grandes proyectos, pero para esto es como proyectos que los piensan y hay que pasar 20 juntas y volverlos a pensar. Es un tema, acá hay que invertir también en capacidades humanas porque esto no es, a ver, esto no es solamente la capacidad suya de negociación o conocer muy bien las moléculas del hospital, hay que hacerlo. Pero hay que también tener unos temas de capacidades humanas que es bien interesante y hay que desarrollarlo. Ahorita les traigo cómo estamos a nivel de demanda de expertos en el tema. Y estado 4, pues sostener activamente el desempeño del hospital y pues ya hice una visión, digamos, a largo plazo. Entonces, dentro del tema del Estado, no es gratis que uno esté así, es que hay unas barreras muy potentes y no menores. Y acá es donde empiezo a ver que la mayoría de la literatura empieza a fallar. ¿Usted qué encuentra en la literatura? Encuentra muchos papers sobre optimización, simulación de escenarios, que son fascinantes, mucha matemática, pero pocos papers que explican el por qué es tan difícil hacer supply chain hospitalario. Y este paper de Callender en el 2010 habla, acá tiene una muestra grande en E52 y dice, oiga, ¿cuáles son las barreras? Y empiezan a validar. Primer tema, generalmente el apoyo de la alta dirección del hospital sí se da. O sea, usted no encuentra un director de hospital que le diga, oiga, esto no es importante. Él dice, sí, eso sí es importante. Y ahí lo ven, no está, miren que incluso lo ven como no están de acuerdo en que esta sea una barrera. Por ahí yo creo que habrá uno que otro. Pero donde hay problemas el primero es sobre inventarios de la institución, voy a hablar en ese momento, y el otro tema es la falta de estandarización y el no tener códigos de barras. Y eso es crítico. Digamos, esto no es muestra comercial, pero a donde deberíamos llevar es que cada ampolla tenga un código de barras y que el código de barras sea además data matrix y que les lleve a ustedes a tener la nomenclatura que necesiten para sus informes técnicos, pero además de eso que usted pueda tener lote, que usted pueda tener fecha de vencimiento. Eso es donde deberíamos llevar todo. Y que sea universal, no puedo tener una cédula yo cuando entro a una institución y otra cédula cuando entro a otra. Esto es de los temas críticos. Y después, mire, esto es constante desarrollo de productos, lo cual es normal porque estamos en el mundo de la salud, muchos desarrollos, eso les vuelve a ustedes la vida más difícil. Y el otro tema se llaman los productos favoritos de los médicos, los famosos PPIs. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo que hace tan complejo el tema. Y es cuando ustedes van a proponer estandarización, ya el médico dice no, porque no es lo mismo. Entonces se cae totalmente la estandarización. Ya lo vamos a ver cómo eso impacta, pero es bien interesante. Bueno, un poco al personal de enfermería, que es otro de los que debería estar apasionado por este tema. Porque para mí siempre he dicho el personal de enfermería, su rol debe ser asistencial. Y no debe ser un rol de, miren acá un estudio de Jackson Healthcare donde dice que el 67% en ese hospital del tiempo del personal de enfermería iban a actividades que no eran de generación de valor para ellos, como volver las farmacias de piso a hacer el reabastecimiento, el salir que se me acabó tal medicamento, tal insumo, el correr detrás de las bombas de infusión, que además siempre tienen patas en los hospitales, se pasan perdiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es crítico, porque quiere decir que si hacemos un buen supply chain, y yo creo que esa es la manera correcta de hacerlo, no es tanto por el tema de inventarios, no es tanto por el tema de optimización de las bodegas. El foco de supply chain hospitalario deben ser la seguridad de los pacientes. Y ahí es cuando empieza un tema apasionante y yo creo que ahí es donde hemos fallado en el tema de cómo
presentamos el tema. Porque cuando usted habla de inventarios, ya lo vimos en la pasada, pues, pero cuando usted ya habla de lo que se puede mejorar a nivel de seguridad paciente, que debería ser el derrotero de todos, cambia el tema y usted ahí sí empieza a generar mucho valor. Les traigo esto un poco del personal de enfermería y obviamente esta gran presentación o este libro, Errar es Humano, del 99, de Kohn, donde pues habla lo que todos sabemos, 98.000 muertes por errores de medicación, 7.000 muertes atribuibles a errores en la administración, y usted lo puede ver y eso, ustedes que están en esto saben. Mucho de esto, y quiero que vean eso, es el 38% de esos errores de medicación eran de supply chain. Es decir, eran muertes que se hubieran podido prevenir si hubiéramos tenido buenas prácticas de supply chain, y eso es un montón. Obviamente nos falta mucho medir, por ahí hay un estudio de la Universidad de La Sabana, Julio César García, internista y además químico farmacéutico, ha venido, epidemiólogo, trabajando y estudiando esto mucho y ya hay algo de medición. Acá podemos seguir trabajando el tema. Y eso es lo que nos debe unir, cómo mejorar la seguridad de los pacientes. Bueno, acá les traje entonces un poquito el tema de tecnología y del contexto. Sé que la letra es pequeña, pero me quiero centrar en varios temas. Uno, el tamaño de su hospital sí importa para la implementación de temas logísticos. Es decir, eso se vuelve complejo en la medida en que el hospital es más grande. Hospitales de más camas, acá el corte está de más de 200 camas, deben empezar a invertir en una serie de equipos y tecnologías para poder manejar esto mejor. Digamos que hospitales de unas 50 camas, ahí hablan que pueden estar sin algunas de estas tecnologías. EMRs Electronic Medical Records, CDS, tiene usted códigos de barras, tiene robots para farmacia, tiene los ADMs, famosos Pixies, bueno, usted tiene acá un montón de temas, código de barras en la administración. ¿Qué me parece interesante? Primero el tema de el tamaño de su hospital, pero lo segundo es, dependiendo de si usted está caracterizado en un hospital fundacional, en un hospital privado con lucro o un hospital, digamos, del Estado o del gobierno, ya sea local o digamos nacional, pues usted sí va a tener una adopción menor. Lo que sí quiero que vean es que en este artículo del 2006, hace bastante, miren el tema de ADM, es casi que la mayoría de estos hospitales tienen un tema en donde invierten en tecnología para la dispensación, que es todo este tema de ADM. Si uno se va a código de barras, que está esto, uno empieza a tener unos temas ya distintos en la dispensación y en la administración mucho menores. Parte del tema es que usted tener las máquinas Pixies, pues las compra, ok, pero llegar al código de barras en la administración, en la dispensación, le toca decirle a la industria, métanse a trabajar en eso. Y yo creo que ustedes como hospitales deben tener eso como derrotero porque ustedes les tienen que llegar los productos marcados. Es decir, es como si uno le dijeran, voy a salir del país, necesito un pasaporte. Y uno, listo, voy a salir del país, necesito un pasaporte. Y cuando uno llega a migración le dice, se lo voy a hacer el pasaporte acá en migración. Uno dice, pero ¿por qué no lo hace con tiempo para que yo pueda pasar? El código de barras es la cédula que le va a permitir todos los milagros de trazabilidad. Y recuerden, supply chain sin información, sistemas de información es muy difícil. Va a ser buena logística, pero supply chain no lo va a poder hacer. Bueno, viene el tema para los que son profesionales en este tema. Pues cada vez van a tener más apetito por ustedes. Esa es la buena noticia. Este creo que salió del 2016, no, 2017. Y es un informe de HL donde dice, hay una crisis de gente que sepa de estos temas. Y si yo les digo a nivel hospitalario, ustedes no se imaginan el tema como está. Entonces también, para los que quieran seguir explorando por acá, es un área también de oportunidad profesional, porque esto va a seguir trabajándose. Miren el tema tan interesante, sistemas de información. El nuevo gobierno está hablando que uno de los temas grandes y fuertes donde va a haber inversiones en sistemas de información que nos permita tener información en general. Con lo cual uno dice, ok, entonces voy a necesitar también mucho más profesional. Se habla que hay un gap de 1 a 6, o sea, de 6 a 1. Es decir, esta es la demanda
de profesionales en supply chain y la oferta apenas está siendo de uno. Un campo bien interesante para que le dan también oportunidad. Bueno, y entonces viene el tema un poquito de cuáles son las decisiones. Uno dice, pues no debería ser, y yo creo que es parte de lo que algunos médicos o directores de hospital dicen, pero no es tan difícil. O sea, finalmente hay unos proveedores, hay unos distribuidores, usted lo que tiene es que decir más o menos cuánto almacenar en su bodega central, después en farmacia central y después pues en unas farmacias de piso. Pero no es tan complejo, o sea, hay otras industrias, por ejemplo el retail, que tienen miles y miles de puntos. Uno habla de 2.000 a 4.000 SKUs, allá dicen que hablan de 50.000 SKUs. ¿Por qué es tan complejo? De acuerdo, esto pareciera sencillo. El problema es que esto tiene toda esta influencia de lo que les comentaba anteriormente, y es todo el tema del cuerpo médico, que es difícil, de cómo lograr, digamos, esta estandarización. Yo creo que si uno pudiera tener ese tema de estandarización, que hacia allá tenemos que ir, ese es un tema de calidad clave, más un tema de códigos de barras, más la tecnología, ustedes podrían hacer mucho mejor supply. Pero tiene que haber ciertos temas. Y miren que acá, en General Omen, esto es un artículo de Lapierre 2007, pero el external supplier es como external. Hay que romper eso. Hay que romper eso y hay que empezar a integrarnos. De lo contrario, va a ser muy difícil, digamos, que esto mejore. Y acá traje pues lo que generalmente trabajan. Acá hay varias gente que ha venido trabajando estas iniciativas. Esto es BMI, que es que el inventario se lo maneje su proveedor. Consignación. Es como, yo encuentro que eso es como ese ideal de muchos. Y ahí también hay un montón de literatura. Por ejemplo, no es todo para tener BMI, habrán algunos productos que son chéveres o no. Entonces, ¿qué le dice este paper? Básicamente es pilas con lo que va a tener usted en BMI. Tenga productos que ojalá sean de alguna manera de un control, que ya estén estandarizados, porque productos que no, usted va a tener un gran problema. Entonces, acá le habla las características del producto. Usted no puede tener, si es un producto de mucho volumen, tener consignaciones, pues a usted les tocaría construir otro hospital, tendrán que tener es una alta rotación, el tema regulatorio, el tema de cómo están las metas de congruencia, todo el tema de la complejidad en espacio y las características de producto. Y eso se viene trabajando ya, y eso yo creo que en eso vamos mejor, todavía falta, pero digamos que esto yo creo que hemos avanzado y es lo que uno podría decir a esa primera integración, las consignaciones. Y después viene lo que deberíamos llegar. Y miren un tema tan interesante, y yo creo que en esto sí nos falta mucho, es todo lo que es, esto se llama stockless o inventario de distribución directa, y es cómo yo puedo entrar directo a piso a entregar. La gran complejidad cuando uno está manejando la dispensación es que sí hay producto. No sé si les pasa, a mí me pasaba en mi vida pasada, sí había producto, pero el producto está en acondicionamiento para poder ponerle el sticker, y los de acondicionamiento están en cola y eso no está como organizado. Entonces sí hay producto, pero ¿dónde está? Está por allá en la bodega central. O el producto llegó, pero no lo hemos metido al sistema de información, entonces no podemos pasar. Esto yo creo que es el siguiente etapa del BMI. Ocurre mucho, sobre todo con material de osteosíntesis, que ya es entrega directa, pero hacia allá deberíamos ir. Es si uno logra tener ese BMI atado a esa tecnología y su proveedor, que pueden ser varios, saben que tienen en tiempo real, ellos mismos deberían programar con las personas, digamos, para entregar, de tal manera que le pudiera llegar y entrega directa. Eso es un tema todavía. Y eso tumba mucho el nivel de servicio, o tumba mucho, no, lo mejora fuertemente el nivel de servicio. Eso es un tema, esto ya lo están haciendo muy fuerte. Entre algo, Silvan Landry, que lo conozco, viene trabajando muy fuerte en Montreal. Si quieren referenciar, y les diría referencias en dos países, uno Holanda, que están haciendo unos temas impresionantes, y el otro Canadá. Y uno debería salir una misión, además en Canadá hay un colombiano también que está trabajando estos temas, entonces debería haber una misión como que se pueden, digamos, referenciar de ellos, pues lo están haciendo bastante bien. Bueno,
Y el tema de la estandarización, este es un artículo de Diamond 2017, hoy en día estoy como estudiando mucho estos temas, es las bandejas, que se acuerdan que les decía el gran problema es todo este tema de los devices. Estos son unas bandejas y lo que ellos empiezan a ver es que cuántos de los instrumentos son usados y cuántos no. Miren esta bandeja arriba de 96 instrumentos. De los 96 instrumentos ellos revisan y solo los usan 16. 11 los usan en menos del 50% de los casos y 69 ítems nunca los usan. El tema es que cuando usted va a hablar con el cirujano le dice, es que uno no sabe cuándo le va a pasar el evento. Entonces se trata de cómo empezar a trabajar con ellos también este tema, porque van a ser fundamentales. O sea, les diría casi que si usted quiere hacer supply chain, viene del mundo del supply chain y lo va a hacer sin el apoyo de una dirección médica, se va a morir. No va a poder hacer mayor cosa porque le van a tumbar. Es más, hay papers, ahorita les muestro ese, me refiero ya de eso, uno de De Vries holandés, donde él dice, cualquier proyecto logístico que usted monte en un hospital, si no tiene el apoyo de los stakeholders, que es la parte médica, se le muere el proyecto. Sale con mucha y después, ¡pum!, se le cayó. Y usted dice, ¿pero qué pasa si tenía un buen sistema? Bueno, entonces, estandarización, uno de los temas que hay que seguir trabajando. Y un poco el tema de cómo el contexto le pega. Y les diría, no es para, digamos, ponerse negativos, pero si usted está en un hospital fundacional, le va a ir mejor en temas de supply chain. Que si usted está en un hospital privado o si está en un hospital, digamos, público. Y eso ya está estudiado y tiene que ver mucho porque el fundacional generalmente tiene, a ver, yo les diría, ¿cómo disparar el supply chain? Trate de tener el famoso tema de médicos institucionales. Cuando hay una gran mayoría de médicos institucionales, se activa el tema que todos van a ir y hay alineación de objetivos y entonces el supply chain le empieza a andar. Cuando usted tiene ese grupo de médicos entrando, saliendo, no hay de alguna manera una alineación en las metas ni el por qué. Yo he llegado, en mi tesis me acuerdo que entrevisté muchos médicos me decían, ¿y qué es eso de gestión de inventarios? O sea, hay cosas que no se tienen muy claras para ellos, que en cambio cuando usted tiene una comunidad que está trabajando permanentemente le funciona. Entonces, el contexto les diría, sí importa. Y esto es importante también para que ustedes sepan hasta dónde podrán llegar y hasta dónde, pues, por el otro lado. Van a tener dificultades, no es ni bueno ni malo, es nada más, lo tienen que conocer si quieren hacer un buen supply chain. Bueno, eso ya lo hablé un poquito de las diferencias entre lo que es el operating, los quirófanos y es un poco lo que les decía, miren, para mí este es el mejor modelo para trabajar sistemas de gestión logística, está aplicado a inventarios, que es, digamos, uno de los, pero usted puede soñarse el mejor sistema de inventario en su hospital, el mejor. Lo tiene planeado, los de tecnología lo apoya, lógica, eso, todo está lo mejor. Pero se le va a empezar a cambiar porque resulta que los médicos tienen intereses y tienen un poder. Y le van a empezar a modificar y cuando usted vea a lo largo del tiempo, su sistema cambia totalmente, el uso cambia totalmente y lo que usted inicialmente previó, se lo cambian. Y se lo digo por experiencia que es así. Uno dice, bueno, vamos a arrancar y vamos a hacer esto y estandarizado y 60 ítems. Y 2 meses después 120. ¿Y qué pasó? No, es que acá llegó el doctor tal y entonces dijo que le tuvieran esto y acá llegó el... Entonces hay que involucrar y tener muy claro esto de Power Instance y con 2 temas, que lo que les decía es la orientación del hospital a nivel, digamos, de cómo se fondea, importa, y el otro es qué tantos médicos o la relación médico adscrito, médico institucional también les va a jugar un rol importante. Bueno, acá un poco más, no me voy a tener que ya lo he hablado, un poquito, pues ya lo que uno empieza a ver, esta es una investigación de 4 hospitales y uno empieza a ver que no en todos los hospitales hay el mismo poder y hay los mismos intereses. Hay unos hospitales, por ejemplo, el hospital D que ustedes ven, que tiene bajo el tema de poder de los médicos, tiene unos mecanismos, miren lo que logra a nivel de performance logísticos.
una rotación de inventario de casi 22, la literatura habla de ideal 12, o sea, está súper bien. Accuracy al 98, no son perfectos, pero van. Cancelaciones de cirugía bajas, gente trabajando en estos temas muy bajita, 0.009 por cama, y habilidad y disponibilidad como una encuesta a cirujanos de 7 a 9, o sea, no es malo. Es decir, sí importa de alguna manera cómo usted mapea esos stakeholders y qué tanto poder tienen. Y después de qué tanto poder tienen, pues cómo usted logra involucrarlos dentro del tema. Usted, yo digo, es el hospital. En general, eso tiene que venir desde otro lado. Bueno, pues ahora sí, teniendo eso, pues los riesgos actuales del supply, estrategias, me decían, ¿qué estrategias? El mundo cada vez va a estar más loco. Primer tema, esto no va a pasar. O sea, las implicaciones de Ucrania van a impactar. De hecho, hay algunas líneas de antibióticos, se los decimos, que están teniendo problemas en el suministro. Segundo, usted tiene un conflicto entre China y Taiwán, en donde pues eso también puede que vaya a impactar. La mayoría de APIs son o de India o de China. Entonces también eso puede empezar a impactar todo. En general es un mundo muy, muy complejo, donde van a haber disrupciones y irrupciones de la cadena de suministro. Eso va a ser la norma. Y entonces lo que hay que hacer es entender eso, mapear y actuar. Entonces, ese profesional o eso, lo que nos va a tocar es tener una capacidad de resiliencia y adaptabilidad muy fuerte y sí tener unos planes. Entonces, el primero, un poco, esto es un marco de referencia de Gallier. Jeremy Gallier es profesor de Inglaterra y él plantea esto. Mire, generalmente uno se va acá, que es hay un evento, lo que nos pasó, entonces se cuantifica, se responde y se aprende. Y acá es apagar incendios. Entonces, lo que él propone es un marco, esto viene de las empresas que hacen todo este tema de gestión de control, en donde usted lo que hace es que identifica sus posibles riesgos, después se evalúa esos riesgos cómo están, después decide qué va a tener y qué no va a tener, después acepta, previene y después los mitiga. Y entonces tiene en cuenta acá las famosas matrices de severidad, de frecuencia, de si tiene detección, la consecuencia que va a tener. ¿Eso qué lo debe llevar? A unos temas de definir usted su aprovisionamiento, cómo va a ser. Acá les traigo, digamos, alguna estrategia, pero básicamente usted puede jugarle dependiendo de la confiabilidad de su proveedor o a tener inventario, que es lo que generalmente la gente hace, pero hay otras interesantes, diversificar. Es decir, es importante tener diversificación en estos momentos. Nosotros estamos, digamos, de alguna manera, nos enseñaron que diversificar es malo. Diversificar en estos contextos no es malo. Ustedes tienen que tener. Pero esos planes B no pueden ser plan B de cuando me quedo sin producto voy y lo busco. Porque en estos momentos hay tal nivel de incertidumbre, sino que le tocas una diversificación sana. Es decir, repartir. Y entonces en esta diversificación tiene otros que es tener backups, que es comprar capacidad, es decir, hace acuerdos con proveedores y le dice, cuando yo no tenga, usted me va a vender, pero entonces el proveedor le va a decir, sí, le voy a vender, pero un poco más costoso, porque no puedo estar esperando cuando le falle el otro, pues yo vengo, eso se llama tener backup. Y eso ya está estudiado. O aceptar en algunos casos, ¿de qué depende? De dos temas. Uno, de qué tan probable es la disrupción. Los de arriba es disrupciones muy largas, con poca ocurrencia, o si usted tiene mucha disrupción. Si tiene mucha disrupción y hay unos niveles de servicio más o menos, pues sea inventario. Cuando los niveles de servicio son buenos, pues diversifique para bajar la probabilidad, etcétera. Eso ya está estudiado, pero es mi segundo mensaje, aparte pues del efecto látigo, y está bien, es bueno darse esa oportunidad de evaluar. Y acá lo traigo en cuanto uno podría decir diversifiquen 7 proveedores, miren que no impacta mucho, eso ya está estudiado, pero el número mágico está en 2. Entre 2 usted tiene asegurado, digamos, de alguna manera su suministro en estas épocas. Esto es un artículo en el 2011 de Schmidt y la verdad es bastante interesante porque le da más o menos el número. Mire la mejora que usted tiene, esto es, digamos, su nivel de servicio a medida que tiene 2 y les ocurre una misma probabilidad de falla, ahí mismo le sube, porque es leyes estadísticas. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Mapear, foco en el impacto de la irrupción más que en la probabilidad, plan de mitigación, mida y monitoree ese plan de mitigación y asegure la gestión y disrupción de la crisis.
Y esto es lo que tienen que hacer ustedes con todo. Y van a haber cosas que no van a poder tener, digamos, un plan de mitigación y otras que no, pero le toca aceptar, ¿ok? Bueno, tendencias. Un poco entonces en el mediano, como para que a ustedes les sirva, pues uno de los temas donde creo que vamos a estar hablando mucho, y sé que hay una muy buena, digamos, conferencia sobre todo este tema de Green Supply Chain. Esto va a ser a futuro lo que va a mandar. Porque hay unos cambios normativos, porque hay cambios miméticos, coercivos que nos van a llevar. Pero miren que Green Supply Chain es un montón de cosas. La gente piensa que Green Supply Chain es, pues que las neveras, que ya no sean de Icopor, sino sean... No, hay un montón de temas. Y va desde la importancia, desde el punto de vista estratégico, el diseño de productos Green Supply Chain, y las operaciones green. Y en operaciones green hay desde manufactura y remanufactura, que es un tema que va a empezar a tomar fuerza. Es decir, los single use versus reusable, y después cómo usted garantiza que ese single use sea tan bueno o cumpla como un reusable. Y eso tendrá que haber un montón de legislación detrás, etcétera, etcétera. Pero eso es una tendencia a nivel mundial. Los centros de repotenciación de devices, o repotenciamiento. Sobre todo como para, es el tema. El tema de logística inversa, seguramente acá van a haber temas, y el waste management. En waste management, acá les traigo esto. En mi vida pasada dejé este proyectico, pero lo quería trabajar alguna vez, ojalá alguno de ustedes lo trabaje, pero esto es el tema de cómo el waste se vuelve energía para el hospital, eso ya está inventado, lo hace muy bien Francia, y es como usted a través de procesos como pirólisis logra que el montón de plástico, usted ponga a pensar la cantidad de plástico que uno genera en un hospital, lo puede transformar, lo vuelve energía, y esa energía pues la usa no para sistemas de apoyo crítico, pero la puede usar para ciertos temas donde no hay sistemas de apoyo crítico dentro del hospital. Eso es un tema bien interesante. Bibliografía Buyak 2015 ha trabajado muy bien ese tema. Acá está un poquito ya la planta, cómo sería el tema. No son muy grandes, no se van a imaginar que sean, pero esto les puede ayudar a darle electricidad, energía al hospital. Vuelvo y les digo, no los mandaría para un sistema de apoyo crítico, pues, sino para otro tipo de sistemas. Esta es otra tendencia, lo traje acá, pero va a haber una tendencia y es tener hiperlocalización. O sea, el mundo que hoy está viviendo es un mundo que está lejos de la globalización. Miren que la tendencia generalmente es a cerrarse en todo. O sea, es la primera vez que la Comunidad Económica Europea se cierra en la pandemia. Se cerraron entre ellos, no podía. Prohibían exportación de productos alemanes a otros países de la comunidad. Entonces, lo que viene es esto, y es parte a la respuesta de todo lo que planteé. Esto lo traigo digamos, en Estados Unidos, pero lo traigo más como para que se acuerden. Pero estos temas de hiperlocalización, es decir, tener más plantas, y cuando digo farmacéuticas, ojalá también mucho más de medical devices. Colombia se dio cuenta, y si ustedes se acuerdan, en la pandemia hubo varias iniciativas para hacer respiradores, ventiladores, que podemos hacer eso. Es que pónganse a pensar, ¿por qué no podemos tener acá una industria más fuerte de medical devices? Sí que se puede. Y es empezar a tener otra vez el tema, porque claramente, si su proveedor está en Suiza, se le va a demorar un poquito más a que si el proveedor está en Colombia. Y si viene un tema de hiperlocalización, o más bien de cómo empieza a volverse otra vez, no esas grandes manufacturas, sino en general los países van a propender por las famosas políticas industriales farmacéuticas. Ahorita hay un proyecto además de ley que está en borrador, ya se va a pasar a ponencia en el Senado sobre la política industrial nacional farmacéutica de este país. Esto es un tema que van a ver. Y es, claro, una respuesta a esta incertidumbre. El otro tema es 3D. Esto no está tan avanzado, pero hacia allá debemos ver, esto es un poco más de tiempo. Este lo saqué, Bertón fue un tipo que hizo una tesis de maestría en Estados Unidos, y pues yo a Strike le tengo mucho cariño, y sacaban este tema. Este tipo de implante de rodilla, el triatlón, se hace a través de impresión 3D. Pero debería ser no solo a través de impresión 3D. Imagínese un mundo
en donde usted muchos medical devices los va a poder tener en centros de procesamiento de 3D. Entonces uno empieza a ver cuál va a ser la regulación, porque pues uno tiene que tener ahí unos temas de regulación distintas, hablo INVIMA, etcétera, etcétera. Pero esto debería ser una tendencia en general que nos quitaría muchos problemas, porque en la medida en que usted como hospital necesite un device a la medida y se lo tengan rápido, pues les funciona el tema. Esto es algo, yo creo que es futurista, pero no tan lejos. Sí va a empezar, área de oportunidad también, fuertísima, fuertísima. Los grandes problemas hoy en día que hay en las cadenas de suministro de devices, además usted no puede entrar al quirófano faltándole 2 ítems de la bandeja de 90, ¿no? Porque preciso los 2 ítems que no entregó son los que necesitaba el paciente. Bueno, y mucha tecnología. Acá traje un tema y uno no se alcanza a imaginar en tecnología lo que hay. Eso es un iPhone, además ese lo usaba esa foto de hace, ustedes hoy en día tienen 3 lentes. Bueno, este iPhone, que creo que era un 7, tiene 1300 veces más procesador que el Apolo 11. O sea, usted tiene hoy en día, y eso era con el 7, imagínense el que tiene, ustedes tienen acá un montón de información que pueden procesar. Les estoy dando nada más un ejemplo. O sea, tecnología sí hay y cada vez más barata. Trazar sí se puede, eso cada vez va a ser más barato. Los códigos RFID cada vez van a ser más económicos. Pero cuando uno ve esta foto y uno dice, el hombre logró con 1300 veces menos de capacidad de un iPhone aterrizar el Apolo 11, ¿cómo es que no vamos a poder tener sistemas buenos de todo esto que les estoy contando en un hospital? Y vuelvo y les digo, el tema es mucho de eso, se trata de simplificar, pero ahí está el tema. Y pues obviamente todo el tema de integración. Hoy en día sale integración de quirófanos, integración ahí mismo a historia clínica, etcétera. En un mundo que tenemos 25 billones de máquinas, de aparatos conectados. Eso es muy potente. Porque vuelvo y les digo, en la medida en que su circuito logístico se esté comunicando con el proveedor, su rol va a ser más interesante, porque su proveedor va a saber cuándo le tiene que hacer reposición. Y en la medida en que ustedes tengan de su proveedor el circuito conectado a los estados de inventario, ustedes pueden tomar decisiones de me abastezco o no me abastezco. Pero es un tema que esto está conectado, tenemos conectado todo, menos lo más esencial, que es la salud. Es decir, tenemos los gadgets estos que hay, pero creo que acá hay mucho por hacer. 3D, 4D, pues ya se los comenté, ahí vienen unos temas muy interesantes, además muchos temas que van a apoyar mucho, sobre todo en temas quirúrgicos, planeación. Los drones, no voy a hablar mucho porque me dijeron que habían, no logré estar, me perdí esa gran conferencia de drones, pero esto definitivamente va a cambiar. Acá falta legislar mucho todavía, pero esto va a ser un tema que varios están revisando este tema. Y el blockchain. Y quería cerrar con esto, esto sí que va a ser de los temas que nos van a cambiar. Ustedes tienen una complejidad adicional que se estudia mucho en países como el nuestro y es las carteras. Porque en general todo lo que les mostré no había la complejidad de cartera. O sea, es decir, en general en Estados Unidos donde pues les pagan y entonces el proveedor. Pero acá hay una complejidad adicional, a ustedes les toca tomar muchas veces, tener muchos proveedores, no por diversidad de esto, sino porque si no tienen otro, pues no les despachan. Y por el lado del proveedor les diría, por el lado, pues también uno no puede mantener carteras muy grandes porque se quiebra. Entonces acá hay un tema bien interesante y eso ya hay unos temas que se han venido trabajando, Medellín fue pionero, hoy en día otras instituciones los vienen haciendo y es ese blockchain que a uno le muestre todo. Y en la medida en que la salud empiece a estar fragmentada, pues empiezan a haber estos acuerdos donde usted no tiene como garante el banco y donde todos nos vamos moviendo. Y en temas de gestión de inventario, mismo tema. O sea, si ustedes como blockchain, que era lo que me decían la otra vez, cómo lograr hay una gestión de inventarios que se llama gestión de inventarios, digamos, horizontal, que es como pasar inventarios de una clínica a otra. Eso también existe, pues falta mucha regulación. Pero si uno logra tener esto y sencillamente saber a punta de middleware qué información yo quiero sacar, pues ustedes hacen maravillas, porque empieza a optimizarse absolutamente todo. Esto yo les diría que si el Internet nos cambió, mi recomendación es estudien el blockchain porque este va a ser el segundo Internet.
deberíamos casi que meternos sí o sí a conocer blockchain, porque además el blockchain se fue a las criptomonedas y es la base de las criptomonedas, pero acá lo que se puede hacer en temas de logística hospitalario, supply chain hospitalario, pues es todo. Y los dejo con esta frase. Maarten Christopher es uno de los que más ha estudiado estos temas de cadenas de suministro y a mí siempre esta frase, yo creo que cada vez tiene más sentido, es la competencia hoy en día no es entre compañías, el tema es entre cadenas de suministro. Y entre cadenas de suministro es la comunidad. Al final todos nos necesitamos. Si alguien pierde acá, todos vamos a perder. Este es un juego de que no hay más menos, es todos perdemos. Pues si todos ganamos, gana sobre todo el paciente. Bueno, muchas gracias.